un día santo más, pero también es un día, como decía alguien, es un día menos en esta tierra. Que cada día que pase podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios. Padre Santo, rogamos nuevamente la intervención de tu Santo Espíritu. Que lo que se hable en esta mañana pueda ser un mensaje de esperanza para cada uno. Que cada uno vea su necesidad de ti en la vida de cada uno. Amén. Rogamos, Señor, que este mensaje, Señor, traiga un impacto en la vida de cada uno. Y que podamos hacer un pacto de servirte cada día mejor. Ayúdanos, Señor. Dirígenos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien dijo que es difícil poner un título. Yo no le puse título. Pero me decía el hermano Nato allá atrás, va a hablar del zarandeo, por el versículo que leímos de Amós 9:9. ¿Qué decía el versículo? La casa de Israel será zarandeada como cuando zarandean, dice, el trigo en una criba. Pero ¿qué pasa? No cae ni un solo granito en tierra. Vamos a ir a Mateo 24:12. Y voy a pedir que si alguien busca rápido, porque tenemos algunos versículos, vamos a pedir que si lo puede leer en voz alta, por favor. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muy bien. Dice el versículo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué tiene que ver este versículo en la iglesia? ¿Será que tiene que ver con nosotros este versículo? Sí. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Saben qué? La maldad, ¿qué cosa es? ¿Qué dice? Eso no lo vamos a buscar, todos lo sabemos. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? Infracción de la ley es pecado. Es la infracción de la ley. Es lo que llamamos maldad. Es decir, que por la infracción de la ley, ¿qué dice el versículo de Mateo 24:12? El amor de muchos se enfriará. Dentro de la iglesia, ¿habrá maldad? ¿Habrá maldad dentro de la iglesia? Sí, mucho. Bueno, me basé en varios libros que hablan acerca del zarandeo. Y el zarandeo, decía Amós, que es, bueno, yo no sé cuántos conocen una criba. Los que son albañiles saben de eso. Los que han cosechado trigo saben de eso. Posiblemente los que han cosechado frijoles también saben de eso. Que es una especie de un cuadrito con una malla por debajo, echan todo ahí y ¿qué hacen? A sacudirlo mientras corre aire. Y entonces ¿qué pasa? El grano se mantiene mientras la paja ¿qué hace? Se sale y se vuela y se va. El grano puro. El grano puro, dice Amós, que no caerá ni un granito en tierra. Porque los hijos de Dios son como granitos que se mantendrán dentro de la criba. El libro de me basé en varios libros. Dice aquí, habrá un zarandeo
del cedazo. A su tiempo la paja debe ser zarandeada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. ¿Qué es lo genuino? El grano que pesa. El cristiano verdadero se mantendrá dentro de la iglesia. Veamos 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Rapidito vamos a leer estos versículos. Son 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Y ahí vamos a encontrar que hay gente de toda clase. 2 Timoteo 3 del 1 al 5. ¿Alguien lo tiene? Amén. Por favor. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos predicarán. Muy bien. ¿Creen que hay este tipo de gente dentro de la iglesia? Sí. Hay gente, bueno, en esta versión que yo traigo aquí que se llama, a ver, déjenme ver, se llama versión Nueva Biblia Internacional. Dice, voy a leer el versículo 3. Habrán hombres insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno. Que aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Será que esto solamente hay allá afuera? Hay también dentro de la iglesia. Sí. Y saben que esto está hablando a la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas que también no hay amor por Dios. Vamos a ver ahora, para que entendamos mejor el mensaje. San Mateo capítulo 13, versículos 3 y 4. Se habla de el sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 3 y 4. Si alguien lo encuentra primero, lo puede leer. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Muy bien. Saben que aquí encontramos, bueno, son por lo menos 4 partes, 4 cosas. 4 partes donde el sembrador, yo no sé, los hermanos que han ido a sembrar por lo menos, yo no sé, cualquier semilla, trigo, lo que sea. Pero el trigo se siembra de esta manera. Se pone el grano así, se abren un poquito los dedos, ¿y qué hace uno? Esparce los granos entre los dedos para que salga así para cualquier lado. El grano cae en diferentes partes de tierra. Y aquí está diciendo el primero, que mientras este sembrador sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino.
y vinieron las aves y las comieron. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 24. La semilla sembrada al lado del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento, semejante al camino muy trillado donde pasa mucha gente, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo. Sus placeres y sus pecados, absorta en propósitos egoístas y pecaminosos, complacencia, el alma está endurecida con engaño de pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos y no se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de la gracia como si fuera algo que no les concierne. Por ejemplo, hoy estamos hablando, y me gustaría que usted vaya haciendo un análisis en su vida. ¿Qué clase de semilla llegó a su o en qué parte usted se va a ubicar? La otra parte que está también en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 26, dice así: como los pájaros están listos para sacar las semillas que están junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. Él teme que la verdad de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón. Satanás y sus ángeles se encuentran en las regiones donde se predica el Evangelio. Y mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo también está alerta para hacer que no surja efecto. Con un fervor solemne, solamente igualable a la malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa con el Evangelio? Escucha, no lo asimila, ¿y qué pasa? Se va a casa y como si no hubiese pasado nada. Al rato no se acordó ni de qué se habló. El mensaje en el momento tal vez tuvo impacto, pero al rato ¿qué pasó? No salió nada de efecto por el tema. Veamos ahora la otra parte. Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. La otra parte dice que ¿dónde cayó? Dice, cayó en pedregales. Donde no había mucha tierra y brotó pronto porque tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Muy bien. Eso es en pedregales. El Espíritu de Profecía también lo dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 27. El que fue sembrado en pedregales, esto es lo que oye la palabra, la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución con la palabra, luego se ofende. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad. La planta brota, pero la raíz no puede penetrar porque hay ¿qué? Hay piedras.
para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento. ¿Y qué pasa? Pronto se mueren. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero solo tienen una religión superficial. ¿Por qué? Porque cuando escucharon el mensaje tuvo impacto. Pero simplemente llegó ese impacto, dijeron, me bautizo. Hablamos en la clase que tiene que haber una relación personal. Un caminar con Cristo todos los días. Amén. Y esa es la manera como usted va a enraizarse y no va a tener que pasar como esta clase de semilla que cayó junto a las piedras. Mateo capítulo 13, versículo 7. Dice así: y parte cayó entre espinos. ¿Y qué hicieron los espinos? Crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Palabra de vida del Gran Maestro, página 30. La semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas, las malas hierbas, y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se deja atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha del trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser cosecha y exterminarán el trigo. Dice ahora, la gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de la verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Por eso es que cuando nosotros no estudiamos, ¿qué pasa? Cuando no estudiamos, ¿qué pasa con nosotros? Crecen los espinos. Crecen los espinos o pronto vamos a morir. Decía el pastor Bullón en uno de los seminarios que daba, decía él, el cristiano tiene que ser tres cosas. Para nacer no se puede evitar, pero para vivir tiene que comer, respirar y moverse. Si el cristiano no come, ¿qué pasa? Se muere aunque respire y aunque se mueva. Lo otro decía el pastor Bullón, si respira, pero no come, se muere. Si come, pero no respira, se muere. Si come, respira, pero el bebé no se mueve, ¿qué pasa?
se va a quedar sin movimiento y pronto va a morir. Así que para que el cristiano pueda vivir, tiene que hacer las tres cosas regularmente. En la vida cristiana es lo mismo. Para que tú vivas, tienes que hacer las tres cosas. Lo mismo. El cristiano, nadie le va a evitar nacer. ¿Y el nacer es qué? Bautizarse. Pero tiene que respirar. ¿Y cuál es la respiración? La oración. ¿Qué es el comer? Comer la palabra de Dios todos los días. ¿Y qué es moverse? Compartir. Si no hace estas tres cosas iguales, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Así que por eso tenemos que, por eso el énfasis de cada mañana, de cada vez que nos toca hablar es: estudie, ore y comparta. Porque como cristianos tenemos que no solo sobrevivir, sino hacer que otros sobrevivan también. Hay otro párrafo que está aquí. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de energías es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas naturales, de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios, pero pueden hacerlo sin pecar. Pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios, que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. ¿Cuántos, yo lo he dicho siempre, cuántos de los que estamos aquí no salimos porque nos interesa tanto el trabajo y ni siquiera doblamos nuestras rodillas para buscar la dirección de Dios? Y muchos, y yo lo he dicho porque me he dado cuenta a veces en mí mismo, que yo digo, a veces se me hizo tarde, me agarró el sueño, como decimos, y decimos, no, pues voy a irme rapidito porque ya se me hizo tarde, y al rato estudio. En la noche estudio. Pero llega la noche y ¿qué pasa? Llegas cansado y no hay tiempo de estudiar. Las riquezas, el trabajo o el exceso de trabajo te está robando el tiempo, te está robando el momento que tú debías estar en comunión con Dios. Y sabe, hermanos, estamos en la iglesia, pero las espinas nos van a ahogar. En esta era del mundo existe un afán de placeres que no tiene precedente. Por doquiera prevalece la disipación y una prodigalidad temerarias. Las muchedumbres ansían divertirse. El espíritu se vuelve trivial y frívolo porque no se acostumbró a la meditación, ni se disciplinó en el estudio. Un sentimentalismo ignorante es cosa corriente.
Dios quiere de toda alma que sea culta, refinada, elevada, ennoblecida, pero con demasiada frecuencia toda realización valiosa queda descuidada en favor de la ostentación, de las modas y el placer superficial. Una parte que habla para los jóvenes, que está en servicio cristiano, hogar cristiano, perdón. La juventud es llevada por la corriente general. Los que aprenden a amar las diversiones abren las puertas a un diluvio de tentaciones. Se entregan a los placeres sociales y a la alegría irreflexiva, pasan de una forma de disipación a otra hasta perder la capacidad y el deseo de vivir de una manera útil. Las aspiraciones religiosas se enfrían, la vida espiritual se debilita, las más nobles facultades del alma, en una palabra, todo lo que liga al hombre con el mundo espiritual es envilecido. Y yo me quedé pensando mientras pensaba en esto, ¿cuál es lo que a los jóvenes hoy le ha robado su tiempo? ¿Cuántos hijos o cuántos hermanos tienen hijos jóvenes? Y si ustedes se han dado cuenta, ¿qué es lo que le ha robado el tiempo a ellos? El teléfono. Uno más, los videojuegos. Los videojuegos, el teléfono y a los mayores, yo le decía ahí también en la clase, el Facebook. ¿Acaso no le roba el tiempo a ustedes el Facebook? Pasamos horas y horas y horas, pero ¿cuántos han pasado horas y horas estudiando? Eso es lo que ha pasado. Y mientras nosotros somos cristianos, ¿cierto? Somos cristianos, pero las espinas del placer mundanal nos está ahogando. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 8. 13:8 de Mateo. Dice, pero parte cayó en buena tierra y ¿qué hizo? Dio fruto. Algunas semillas dio a 100, otras 70, otros a 30. Bueno, yo me quedé pensando, cuando una semilla es tirada, vamos a hablar de un trigo, una semillita cae ahí en buena tierra, esta se profundiza, crece bien bonito, florece y da una espiga más o menos de este tamaño, así, una espiga de trigo. ¿Cuántos granitos va a tener en esa espiga? 100. Otra probablemente va a producir más chiquita. ¿Va a dar cuántas semillas? 60. 60. Otra más chiquita va a dar cuánto? 30. 30. Y otra más pequeñita va a dar cuánto? Posiblemente 10 granitos. Pero cayó en buena tierra, creció y dio su fruto. ¿Saben que ahora dice aquí? El Salvador dice de la semilla que cayó en buen terreno. Este es el que oye, entiende la palabra y que lleva fruto a 100, a 60, a 30. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y llevan fruto con paciencia. El corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado. Escuchen esto. No es porque sean hombres justos, mujeres justos,
sino que porque han aceptado la gracia de Cristo. Amén. Jesús lo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Porque tienen corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa su pecado, tienen el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerle. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios, porque dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso hace la diferencia. Cuando tú aceptas la palabra, crees y empiezas a obedecerla, ¿de qué manera? Hemos dicho, estudia. Y mañana que amanece el primer día de la semana, ¿qué tendrías que hacer? Estudiar. Estudiar. Si hoy se dijo, ora, porque es lo que te tiene que mantener vivo en relación con Jesús. Y mañana domingo amanece, ¿qué tienes que hacer? Hacer nuestro primer trabajo. Así es. Orar. Ya estás empezando a profundizar raíz y el mensaje va a tener efecto y entonces tú vas a empezar a crecer y vas a dar fruto. Amén. Posiblemente a 10, posiblemente a 30, posiblemente a 70 o a 100. Pero el plan de Dios es que este mensaje tenga un impacto en tu vida. Amén. Y por eso, mis hermanos, en el mismo Jesús, está en Lucas 8, 11 al 15. Jesús mismo da la explicación de esta parábola que estamos viendo. Lucas 8 del 11 al 15. Léalo por favor, hermano. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy bien. Jesús mismo lo explicó. No hay nada que estemos agregando. Jesús mismo lo explicó esta parábola. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? En el libro de Servicio Cristiano, página 52 dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están en la iglesia, en el libro de la iglesia, se haya preparado para terminar la historia terrenal. Me impresionó tanto esta cita. Servicio Cristiano en la página 52. Dice que de ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la iglesia se haya preparado para terminar la historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Cuántos hay aquí? 40. Vamos a decir 40. Dice el Espíritu Profecía que ni siquiera uno de cada 20. Ahora, yo pero le dije, vayan haciendo un análisis en qué grupo está de esas semillas de terrenos que cayeron.
haga conciencia. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo. Más bien es más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones ignorantes y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismo en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Qué dura es esta palabra. Me quedé pensando y mientras yo estaba en este tema, yo me decía a mí, posiblemente yo sea uno de los 20 que está en el libro de la iglesia y estamos simplemente como el montón, que no estamos produciendo. ¿Será que usted está produciendo frutos? Que el mensaje, la semilla cayó en buena tierra en su corazón. Medítelo y piénselo. Porque hay cosas que duelen, pero ese dolor tiene que causar un efecto para vida eterna. Amén. Porque a mí me dolió mucho cuando yo vi este padre. Y lloré y le dije al Señor, Señor, yo no sé dónde estoy. Como cristianos, posiblemente pensamos, yo soy cristiano, yo guardo el sábado, yo vengo a la iglesia, hago esto, lo otro. Pero tenemos que hacer un análisis en nuestra vida. Amén. ¿Será que los placeres del mundo, los espinos, nos están cubriendo para que nosotros no veamos la gracia de Cristo? Analice su vida, hermano. Analice su vida, hermano. Amén. Yo sé que como seres humanos somos olvidadizos, incapaces de buscar la gracia de Dios por nuestra propia cuenta. Imagínense el versículo que empezamos leyendo, que la casa de Israel va a ser zarandeada. ¿Serás un grano? ¿O serás paja que va a volar y se va a ir? Vamos a ir a San Juan 6, 51 al 56. San Juan 6, 51 al 56. ¿Quién lo lee, por favor? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece
yo en él. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Está bien, gracias, hermano. ¿Qué representa la carne de Cristo? La palabra. Y dice aquí, está diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Quieres permanecer en Cristo? Come de la carne de Cristo. Vamos a ver el 63. El 663, hermano. Por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Pero dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que, cuando tú estudias, empiezas a cobrar vida. Dejas de estudiar, dijimos, ¿qué viene? La muerte. Vamos a leer el 66 al 68 del mismo capítulo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien. Dice aquí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor era dura. Y decían algunos, ¿cómo es posible? No. No es nada fácil seguir a Jesús. Y entonces desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ahora dice Pedro, nosotros no tenemos a dónde ir, sino solamente a ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en Jesús. Hay un párrafo que está aquí en el libro de no me recuerdo cómo es, pero está en Joya de los Testimonios, en la página 547. Dice, estamos en el tiempo del zarandeo. Es el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Tremendo. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no la obedecen en sus órdenes, en palabras y acciones. No basta solo conocer, sino tenemos que ponerlo en práctica. Así que, hermano, terminamos ya un poquito más. Vamos a ir a Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Aquí está la medicina. Se habla a la iglesia de la Odisea. Y el testigo fiel dice, Apocalipsis 3:18. ¿Quién lo lee? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Amén. La medicina está aquí. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y bueno, ya no me dio tiempo porque tengo mucho aquí anotado. Y tengo una aplicación que se llama Paquete Adventista, donde está lo que es el comentario bíblico. Y hermanos, ¿cómo habla? Que nosotros tenemos que buscar ese oro refinado en fuego. Amén. ¿Qué es el oro?
el oro refinado en fuego son El crisol. refinado en fuego son la manera de cómo nosotros somos probados delante de Dios. La fe que tú tienes en cuando Jesús te permite una prueba. Ese oro se busca ¿en dónde? En Jesús. Alguien dijo, Señor, aumentanos la fe. Otro dijo, algunos he escuchado que oran diciendo, danos una medida más de fe. Pero la fe no se obtiene con medidas. La fe se obtiene cuando tú estás buscando, conociendo más a Dios. El Señor te va a probar. Y saben que yo anoté algo aquí al último, donde el Señor permite que tú seas probado. Pero aún en la prueba, el Señor permite también que tú seas fortalecido. Primeros escritos en la página 270. Dice así, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testimonio fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo al corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y a infundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que ha causado un zarandeo en el pueblo de Dios. Así es. Ahora explica. Lo mismo estamos en el libro de Joya de los Testimonios, en tomo 1, en la página 479. La fe y el amor puro son el oro puro y las verdaderas riquezas que el testigo fiel les aconseja a los tibios que compren por ricos que seamos en los tesoros terrenales. Toda nuestra riqueza no nos habilita para comprar los preciosos remedios que curan esa enfermedad del alma que se llama tibieza. Y saben que eso es lo que me da esperanza. Porque le habla a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, ¿cómo estaba? ¿Estaba caliente? No. Estaba tibia. Es lo que me da esperanza, porque posiblemente nosotros no estamos calientes. Posiblemente también no estás frío, porque estás viniendo a la iglesia. Porque todavía sientes la voz del Espíritu Santo aceptar venir a la iglesia todavía. La iglesia tibia. Pero a esa iglesia tibia se le está dando la medicina. Porque hay oportunidad, todavía la gracia está abierta. Y por eso la medicina puede llegar todavía a tiempo. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Y cuando más se le prueba, tanto más resplandece. Las vestiduras que ofrece, dice, es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es, a la verdad, una vestidura en el tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo. Amén. Para una vida de obediencia voluntaria. El otro que dice, el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan, aquí está, para discernir entre lo bueno y lo malo. El colirio.
Dice, es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo bueno y lo malo. La medicina. Y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz, Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría, para que vean claramente, pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque no quieren que sus obras salgan a la luz, sea que resulten reprendidos. Pero el colirio divino impartirá claridad, entendimiento, y Cristo es el depositario de toda la gracia. Él te dice a ti y te amonesta que compres a Cristo tanto como oro, vestiduras y colirio. Amén. Amén. Terminamos con esto. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 al 32. Lucas, ¿qué hermano? 22, 31 y 32. ¿Quién lo lee? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Amén. Aquí está la esperanza bendita. Porque aún tú no estarás exento de pruebas. Tú no estarás exento de estar en el zarandeo. A Pedro, el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearte Como trigo. como a trigo. La bendición más linda que yo puedo encontrar en la palabra de Dios es esto: que Jesús ya oró por ti. Amén. No te va a librar de pasar por la prueba, pero ya oró por ti. ¿Para qué? Para que la fe no falte. Para que tu fe no falte. Es la bendición más grande. Amén. Pruebas van a haber. Pruebas vamos a tener. Lo hermoso es que Cristo ya oró por ti diciendo, tu fe no faltará. Y de la prueba vamos a salir. Amén. Pero si estás caminando con Cristo, Él va a permitir que seas zarandeado. Por eso hoy es el momento, es el tiempo de que tú te prepares. Amén. De que tú camines con Jesús, que tengas una relación estrecha con Jesús cada día. Ora, estudia, búscale cada mañana, y terminamos con el párrafo que siempre hemos mencionado. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.